This is Mixlaw Production. Bueno, bienvenidos a todos a Solideo Gloria, un podcast para la gloria del Señor. Y hoy día estoy acompañado de un gran amigo y lo voy a dejar presentarse, por favor. Bueno, mi nombre es Steven Bar-El. Yo soy israelí, judío. Yo he crecido en Israel. Uh-huh. Nací en Israel. Uh-huh. Mis padres son judíos que emigraron a Israel de Argentina. Por eso puedo hablar español. Uh-huh. Y a los 18 años yo conocí a Yeshua, al que ustedes dicen Jesús. Jesús. Yeshua es como se dice en hebreo. Uh-huh. Y bueno, después que terminé de hacer 3 años del ejército en Israel, decidí estudiar para ser guía de turismo porque me di cuenta que hay una necesidad de los cristianos en el mundo. Uh-huh. Estudiar acerca de la palabra de Dios, específicamente en la tierra de Israel. Muchos lo buscan y por eso me dediqué a eso. Pero también, antes de ser guía, creo que Dios me dio el don de ser maestro de su palabra. Por eso estoy aquí en Suiza para compartir con mis hermanos de todas las naciones acerca de la palabra de Dios. Perfecto. Muchas gracias, Steven, ¿no? Es verdad que ya quería tomar este tiempo para hablar contigo sobre cualquier tema que a ti te hubiese gustado y hoy día hemos decidido tomar un tema muy particular porque quiero disfrutar de tu llegada aquí a Ginebra. Y el tema que hemos cogido para hoy, para el capítulo 24 de Solideo Gloria, es la Torá de Cristo. Y así que vamos a entrevistar a Steven. Yo no voy a hablar mucho como normalmente lo hago. Voy a dejar más bien a Steven porque de aquí a 2-3 años no lo vamos a ver. Hay que utilizarlo y hay que sobre todo aprender mucho de Steven. Y la primera pregunta, Steven, es ¿qué es la Torá para ustedes o para todos? Bueno, la Torá se puede traducirla como ley, ¿sí? Pero cuando se dice la palabra Torá, entonces no es cualquier ley, sino es la ley de Dios, sí, que es una palabra en hebreo. Y la traducción más específica para la palabra Torá no es solamente leyes, sino es instrucciones. Okay. Sí, instrucciones uh-huh. de cómo cumplir algo, cómo hacer algo. Por eso el judaísmo considera la Torá las instrucciones de la vida. Y se puede decir que la Torá que se considera la Torá de Moisés, adentro de la religión judía, es lo principal en la relación entre el hombre y Dios. Uh-huh. Digo, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Tenés que ir primero a la Torá, al texto de la Biblia. Y bueno, cuando los judíos dicen Torá, sí, se refieren a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sí. Pero también hay algo que yo no estoy de acuerdo con el judaísmo, por sí, eso yo soy judío, pero no creo en la religión judía, uh-huh, que el judaísmo considera que Moisés recibió otras leyes que no fueron escritas uh-huh. en el monte Sinaí y que fueron de generación a generación hasta que llegan a los días de los rabinos, más o menos en el siglo II, y ahí escriben todas las tradiciones que Dios le dio a Moisés sobre el monte Sinaí, y son, la religión judía lo considera como Torá oral, pero en realidad no es Torá oral, sino son tradiciones que se fueron agregando. Pero la Torá es la ley de Dios. Sí, y justamente una pregunta. Cuando tú dices los libros, eso de tradiciones,
Estás hablando del Talmud, del Targum, del Midrash, todos esos libros, ¿no? Sí, el Talmud o la Gemara, la Gemara es casi lo mismo como el Talmud, o la Mishnah, que está también dentro del Talmud, son los textos rabínicos que son interpretaciones de la Torah escrita, pero también están considerando otros libros que se escribieron posteriormente en la Edad Media, muchos de ellos en España y en Francia, que también son considerados como libros sagrados para el judaísmo. Sí. Y mira vos que es muy interesante lo que dices, porque es como hoy en el mundo cristiano evangélico hay comentarios bíblicos en los cuales muchos teólogos dicen, este es el comentario, un ejemplo, el comentario Matthew Henry que todo el mundo debe tener. Yo pienso que es un poco lo mismo, ¿no? Que estamos divinizando mucho el pensamiento del hombre y estamos minimizando el texto divino, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Mira, comentarios e interpretaciones es algo necesario. Sí. Porque es muy difícil leer la Biblia y entenderla, también en el aspecto físico, entender las palabras, pero también en el aspecto más espiritual, de hacer las conexiones. Sí. El problema está cuando ya pasas la barrera, ¿sí? El límite de una interpretación que puedes leerlo y estar de acuerdo o no estar de acuerdo a un nivel que ya, como hicieron los mormones con el libro de los ¿cómo se llama? John Smith, ¿no? John Smith, sí. Sí, que ya no es una interpretación, sino es un texto agregado a la Biblia. Sí. Entonces hay que tener cuidado, que sí está muy bien tener libros de comentarios e interpretaciones, pero no considerarlo como palabra de Dios y dejar ¿cómo se dice? La duda, que aunque estés de acuerdo 100%, siempre hacerte la duda si realmente todo lo que está escrito ahí coincide con la Biblia. Sí, wow. Yo pienso que es muy importante hablar sobre eso porque, de hecho, hay algo que me gusta mucho en el Antiguo Testamento que dice que cuando Esdras estaba leyendo la ley, decía que la gente lloraba, pero estaba leyendo la ley de Dios, pero decía que también Esdras explicaba también. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre explicar y comentar? ¿Hay una diferencia? Bueno, la palabra que se usa en hebreo es aclarar, que Ezra aclaró el texto. Y hay que entender también que después que los judíos vuelven de Babilonia, pasa muchísimo tiempo, la cultura cambió, el idioma ha cambiado, porque si ustedes investigan, la Biblia está escrita en hebreo, el Antiguo Testamento me refiero, está escrito en hebreo menos 2 libros. Libro de Daniel y libro de Esdras, ¿sí? Como se pronuncia en español. ¿Por qué está escrito esos 2 libros en arameo? Porque ya cuando los judíos llegan a Babilonia, pierden su idioma hebreo y ya adoptan el idioma local de Babilonia, que es el arameo. Y es muy similar a judíos que viven acá en Suiza o en Geneva, que los mismos judíos casi no hablan el hebreo, sino hablan en francés o los otros idiomas que están por aquí, porque no es cómodo mantener de generación a generación el mismo idioma. Y eso es lo que pasó con los judíos. Vuelven de Babilonia ya sin el idioma hebreo, sino con el idioma arameo, leen el texto en hebreo y no lo entienden. Entonces Esdras tiene que iluminar, hacer que el texto sea más entendible. Y bueno, yo hablé del problema del idioma,
pero hay también el problema de la cultura, porque cuando la cultura cambia y la gente deja de hacer algo o deja de... algo que fue escrito a Moisés, que era muy obvio para la generación de Moisés, ya no es obvio para la generación de Esdras. Entonces, cuanto más para nosotros o para ustedes que no solamente tienen un idioma totalmente diferente, y la cultura es totalmente diferente, estamos hablando de más de 2000 años de diferencia, otro continente, otra gente, otro trasfondo, quiere decir que imposible leer sin que alguien te aclare el texto. Por eso sí es importante, y yo me considero como maestro de la palabra de Dios. No es que yo tengo todo el entendimiento del mundo, pero sí una de las razones que me animó a ser guía en Israel es alcanzar a enseñar y aclarar, igual como Esdras hizo con el texto de la Torah, con ustedes. Sí, aclararles los textos. Perfecto. Bueno, pues con eso terminamos con la primera pregunta de qué es la Torah. Muchas gracias por la explicación. Así que, hermanos, ya saben lo que es la Torah. Y muchas veces de verdad que he escuchado cristianos ya también antiguos que cuando tú dices la palabra Torah es como le pellizcan, como decir, guay, este me va a judaizar, o este de acá quiere que cambie algo de mi tradición, y les molesta mucho, y es verdad que acá esa palabra Torah solamente ya le molesta, pero cuando dicen amén no le molesta, aleluya, qué raro, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la segunda pregunta, y creo que va a ser un poco más larga para responder. ¿La Torah, Steven, es relevante hoy en día en el siglo XXI? La respuesta tal vez te va a sorprender, porque la respuesta es a la vez sí y no. Wow. Porque yo antes me hiciste la pregunta, ¿qué es Torah? Sí. Y di la respuesta. Pero hablamos acerca del término histórico, de qué es lo que la gente entiende cuando se dice Torah. Sí. Pero yo quiero ir a lo profundo. Y para poder entender qué es la Torah, espiritualmente, ya ahí tenemos que profundizar. Exacto. Entonces, yo quiero decirte algo que me di cuenta en las traducciones de la Biblia, también del inglés, también del español. El francés todavía no sé hablar francés. Que cuando Dios da los mandamientos, ¿sí? a Moisés, y la palabra mandamiento es de mandar. Sí, está el jefe o el comandante y él te da la orden. Tenés que hacer esto, esto y esto. Y es verdad que Dios da órdenes. Sí. Y esas órdenes, se puede decirles leyes. Pero cuando Dios da los 10 mandamientos, que son las tablas con 5 leyes acá, 5 leyes allá, ahí no se usa la palabra mandamiento, por lo menos no en el hebreo. Sino que en el hebreo dice que Moisés entregó las 10 palabras. Las 10 palabras, sí. ¿Sí? Porque en hebreo, palabra se dice davar, y eso es en singular. En plural se dice devarim. Okay. Devarim. No sé si escuchaste, alguien escuchó acerca de ese término Devarim. Porque Devarim es también el nombre del libro de Deuteronomio. Sí, el libro de Deuteronomio en hebreo le decimos Devarim, que significa palabras. Palabras, sí. Entonces, cuando Dios le entrega a Moisés las 10 palabras, ¿cuál es la palabra
que se traduce al griego. Bueno, yo no conozco el idioma griego, tampoco no leí la Biblia en griego, así que no sé decir. Pero la palabra davar en hebreo es, ¿cómo se dice? Equivalente. Equivalente, sí. Al logos en griego. Sí. Entonces, cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, que dice que el verbo o la palabra, no sé cómo es en español. El verbo es en español, sí. El verbo, que la misma palabra que en el griego dice logos. Logos. Entonces, dice, el logos estuvo con Dios y el logos fue Dios. ¿Sí? Y el logos se encarnó y se hizo parte de nosotros. Sí. Bueno, no sé si estoy citando bien en el español, pero sí, ya conoces, todos conocen los versículos. Quiere decir que los mandamientos de Dios no son nada más las leyes que Dios le da a Moisés, sino que las leyes de Dios o las palabras de Dios, todas. También Génesis 1:1, ¿sí? Al principio creó Dios el cielo y la tierra y todo, hasta la última palabra del libro de la Biblia, en Apocalipsis 20, ¿cómo termina? ¿El 28? El 21. 21, 22, ¿no? 22, sí. 22. O 24, ya creo que 22. A ver. 22, sí. Capítulo 22, versículo 21. Ahí está. Hasta desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. 21. Todo eso es el logos. ¿Sí? Todo eso es la palabra que Dios hizo descender a la humanidad. Quiere decir que cuando la misma palabra para las leyes que Dios le da a Moisés, que yo dije que se llama Torah, esa Torah no es nada más las palabras que Dios le da a Moisés, sino son todas las palabras que Dios le da al hombre. ¿Sí? Sí. Aunque la palabra Torah representa nada más el Pentateuco, los 5 libros primeros, se puede usar la palabra Torah, y yo a veces la uso para referirme a toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque cuando decimos palabra de Dios, es equivalente al Logos, el Logos es equivalente a la Torah, y la Torah es equivalente a Cristo, al Mesías. Excelente. Entonces se puede decir que cada uno de nosotros tenemos un ADN. Sí. El ADN es una lista de miles de letras, de códigos. Se puede decir que el código de el Mesías es la Biblia. Wow. Ese es el código del ADN. Sin esto, estamos perdidos. Exacto. Exactamente. Wow. Ahora que entendimos qué significa el Logos, qué significa la Torah espiritualmente, sí, vamos a empezar a ver cómo estas cosas, qué es la diferencia entonces con la Torah de Moisés, qué es la Torah de Moisés y si la Torah de Moisés es relevante hoy. Sí. Imagínate que el pueblo de Israel, ¿te acuerdas que Dios creó el hombre pecó? Exactamente, sí. El hombre pecó. Luego dice en Génesis, si no me equivoco, capítulo 5, ahí dice que Dios se arrepintió de crear el hombre. Sí. Si se arrepintió de crear el hombre, quiere decir que Dios no tiene mucho interés de salvar el hombre.
Digo, sí, obviamente Dios ama tanto al mundo, entonces mandó a su hijo para... Pero, ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo que no tiene interés de salvar al hombre? Porque cuando Adán fue creado en la imagen y semejanza de Dios, el hombre fue igual como Dios, tenía vida eterna, tenía santidad, tenía... no es que el primer hombre tuvo que hacer algo para ganar vida eterna, sino Dios lo crió en su imagen y semejanza, con vida eterna. Entonces el primer hombre no tenía la necesidad de recibir algún mandamiento para cumplir con su propia salvación. Él ya estaba salvo en forma natural. Dios lo cría ya con vida eterna. Del momento que Adán pecó, Adán cae en el pecado, él deja de ser imagen y semejanza de Dios. Porque si Dios es eterno y Adán fue eterno, cuando pecó, perdió su eternidad, ya no es igual a Dios, en el sentido de imagen y semejanza. Sí. Fue quebrada. Exacto, eso, sí. exacto. Y ahí nace Set. ¿Conoces ese versículo? A ver, ponelo en Génesis capítulo, si no me equivoco, es capítulo 4. Perdón, el 5. El 5. A ver. Entonces estamos en Génesis capítulo 5. Sí. Dice que Dios crea al hombre en su imagen y semejanza, pero luego vamos al versículo 3. Sí. ¿Puedes leer el 3? Sí, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que todos nosotros venimos de Set, pero Set nació no con la imagen y semejanza de Dios, sino con la imagen y semejanza de Adán. Y por eso la humanidad son considerados hijos de Adán, no como hijos de Dios. Entonces, Dios elige a Abraham. Dios tiene un plan bastante complicado, bastante largo, tiene que trabajar con la humanidad, y el primer paso que hace para llegar para la salvación de la humanidad es elegir a Abraham. Y ahí Dios le dice a Abraham algo muy interesante. Abraham va a ser el padre de todos los que me van a obedecer. ¿Sí? Sí. Quiere decir que Dios perdió la esperanza sobre los hijos de Adán, pero tiene alguna esperanza que un día va a poder salvar a la humanidad. Ya hago el spoiler, ¿no? el spoiler de qué es lo que va a traer el Evangelio. Exacto. Como dice en Juan capítulo 1, que a través de Jesús, de Yeshua, da la fuerza al hombre ser hijo de Dios. Quiere decir que nosotros volvemos a ser hijos de Dios, dejamos de ser hijos de Adán. Sí. Y la esperanza de Dios para los hijos de Abraham, que sean hijos de Dios y que obedezcan a Dios. Sí. Ahora, para poder llegar a eso, Dios le da a los israelitas que salen de Egipto, que son todavía hijos de Adán, no son hijos de Dios. Son gente carnal, no espiritual, pecadora. Y cuando digo pecadora, la Biblia nos dice que era gente
bastante ignorante, esclavos que estaban 400 años esclavos en Egipto. Los egipcios eran una civilización bastante avanzada, sí, pero muy idólatra. Sí. ¿Sí? Muy idólatra y cruel. Entonces, sí, imagínate ser esclavo en una sociedad que es cruel. Entonces, tu alma está, imagínate cómo los abusaron. Sí. A los egipcios, a los israelitas. Entonces, el alma de ellos, no solamente que no es espiritual, sino es alma totalmente abusada, no sé si decir esa palabra. Cuando una persona es abusada, también abusa a los demás. Sí. Es una enfermedad del alma. Del alma, ¿sí? Y por eso Pablo lo habla y dice, una persona que no tiene espíritu, ¿cómo puede entender las cosas espirituales? Pablo lo dice en el sentido que la Torah es espiritual. Sí. Y Yeshua le contesta a Nicodemo y le dice, si no entendés las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Sí. Entonces, Dios le da al pueblo de Israel una Torah. Por esa Torah, y yo ahora voy a citar una frase que aparece en el Talmud. Yo no creo que el Talmud es palabra de Dios, pero sí lo que escribieron el Talmud son rabinos que toda su vida dedicaron para estudiar el texto bíblico, y aunque tienen velo y no alcanzan a ver a Yeshua, al Mesías, sí creo que como son el pueblo elegido, tienen algún porcentaje de revelación. Digo, tienen revelación sin la revelación principal que es el Cristo. Y por eso me gusta citar cosas de los rabinos. Dicen, la ley de Moisés fue dada en lenguaje de hijos de Adán. O si lo traduzco en español así más ligero, sería, la Torah fue dada a humanos, gente terrenal, carnal, no espiritual. ¿Por qué lo dicen? Porque los rabinos también entendieron de que la Torah habla de cosas físicas. Sacrifica esto, no tocas esto, no hagas esto, cosas físicas, pero que todas esas cosas físicas son alegorías, no sé. Alegorías sí, de las cosas espirituales. Los rabinos también lo entendieron eso. Mira vos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, nosotros tenemos el pecado de los espías, que está escrito que los espías entran a la tierra prometida, ven gigantes, ven cosas que no les hizo dar miedo, y está escrito que ellos fornicaron con sus ojos. No sé cómo está en el español, pero así está en hebreo. Fornicaron con sus ojos. Ahora, muchos no se dan cuenta, pero un capítulo después de el pecado de los espías, le dice Dios que el pueblo, los hombres, tienen que poner lo que se llama en hebreo tzitzit, que son franjas que sobresalen del borde de las ropas. Esas franjas, no sé si googlean y ven judíos religiosos practicantes del judaísmo, se ve que tienen unas franjas, tiras, no sé cómo decir, que le salen del pantalón. Y eso es algo que Dios dijo. Ahora, ¿por qué Dios dio ese mandamiento? Porque dice, ustedes fornicaron con sus ojos.
Y por eso yo les doy este mandamiento para que vean estas franjas que salen del borde de su ropa y no hagan fornicación con sus ojos. Que vean las franjas y se acuerden de los mandamientos de Dios. Quiere decir que el pueblo pecó y Dios le dio un castigo, o no un castigo, sino una ley que es relevante al pecado que hicieron. ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parece? Un niño no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Sí. Y por más que el niño quiere hacer el bien, hace lo que quiere, lo que se le viene a la mente. Y por eso los padres o la sociedad tiene que dar instrucciones claras, y no solamente dar las instrucciones claras, sino también dar ¿cómo se dice? Si no se cumple las instrucciones o las leyes, hay un castigo. Castigo, sí. Yo di un ejemplo. Si yo soy invitado a una casa, entro a la casa, si yo voy a agarrar un libro de la biblioteca, abro el libro y empiezo a romper las hojas, ¿cómo el que me invitó se va a sentir? Muy mal. Muy mal, ¿no? Estoy haciendo algo que no debo hacer. Sí. Moralmente no tiene sentido. Ahora imagínate que yo entro a la casa y la persona que me invita, nada más yo entro, no hago nada más. Y la persona que me invita me dice lo siguiente: en esta casa está prohibido sacar un libro de la biblioteca y arrancar las hojas. ¿Qué yo como invitado voy a sentir? Sí. ¿Quién es él que me dice estas cosas? Si es algo obvio que no debo hacer. Sí. No conozco una persona adulta que haga algo así. Entonces, Pablo también lo dice. La ley es para los pecadores. La ley es, entonces, la ley de Moisés es igual a una ley que se le da a un niño que no sabe el bien y el mal. Y hay que ser muy estricto con ellos, porque si no, nunca van a ser educados. Sí. Y así fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios dio instrucciones muy estrictas, y por cada pecado que hicieron, Dios agregó más leyes. Pero, ¿qué significa que eran como niños? Es igual a una persona, digo espiritualmente, me refiero a una persona que no es espiritual. Ahora, Yeshua nos explica eso, que la Torah que Dios le da a Moisés no es el logos completo que Dios le quiso dar a la humanidad, sino que hay leyes superiores a las leyes de Moisés. Por ejemplo, Yeshua les habla al pueblo en el monte del Sermón del Monte. Sermón del Monte. Sí. Y ahí le dice, escucharon que Dios les dijo, ojo por ojo, diente por diente. Exactamente. Sí. Yo te saco un ojo y me tenés que sacar a mí un ojo para que seamos iguales. Sí. Eso nos demuestra una característica que tiene Dios, que es justicia. ¿Sí? Sí. A través de la ley de Moisés, Dios nos enseña la justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Cada cosa tiene un valor, y cada cosa, hiciste algo, tenés que, ¿cómo se dice? Pagar de la misma manera que hiciste el daño. Sí. ¿No? Pero Yeshua viene y dice, sí, esa es la ley para el pueblo de Israel que no son espirituales y no entienden cosas espirituales, pero yo les explico
cuál fue la Torah de Dios, el Logos de Dios, que es que así Dios quiere que nosotros estemos. Digo, ¿querés ser justo? Perfecto, diente por diente, ojo por ojo. Si cumplís el diente por diente, ojo por ojo, vas a estar en el nivel de justo y vas a poder ser salvo, diente por diente, ojo por ojo. El problema es que no podemos pagar la deuda que le tenemos a Dios, y por eso ojo por ojo y diente por diente con Dios no funciona. Sí. ¿Sí? Sí. Pero no solamente el hombre con Dios, sino con los hombres, uno con el otro. ¿Querés ser justo? Ok, diente por diente, ojo por ojo. Pero ¿querés ser hasta más de la ley? ¿Querés hacerlo no según la carne, no según la ley carnera? No sé, ¿cómo se dice? Terrenal, sí. Sino querés cumplir las leyes celestiales, espirituales. Entonces ahí Yeshua viene y dice, ama a tu enemigo. No esperes que tengas el vuelto igual a lo que pagaste. Pero la pista más grande está justamente cuando Yeshua habla acerca de el divorcio. ¿Sí? Sí. Porque ahí viene Yeshua y dice, bueno, Moisés, no Yeshua, sino los fariseos, sí. Le dicen, ¿qué pasa con el divorcio? ¿Podemos divorciarnos o no? Entonces Yeshua les dice, bueno, mira, no se debe divorciar porque Dios los juntó, ya todos conocen el versículo. Sí. Y ahí le dicen, pero Moisés nos dio la opción de divorciarnos. ¿Qué Yeshua le contesta? Pero por su corazón duro, sí. ¿Qué es el corazón duro? El corazón de piedra. Sí. Un corazón que todavía no se ha cambiado a un corazón de carne. Todavía no tienen un espíritu. Pero, ¿qué dice Yeshua? Desde el comienzo no fue así. Quiere decir que la ley de Moisés no es la ley que nosotros deberíamos caminar, sino es una ley que fue dada a un grupo de gente específica y está limitada por tiempo. Y ahí quiero hablar de algo muy importante. No sé, ¿estamos bien con el tiempo? Estamos bien. Quiero hablar de algo muy importante. Yeshua mismo y Pedro, Saúl, Pablo, ya se me confundió con todos los nombres. Yeshua y Pablo, los dos dicen cosas que parecería ser contradictorios totalmente. Yeshua en el Sermón del Monte, Mateo 5, dice, yo no vine a abolir la ley, sino vine para cumplirla. Pero Pablo en Romanos capítulo 3 dice, no me acuerdo el versículo, pero dice, Cristo, o el Mesías en hebreo, es el fin de la ley. Entonces uno empieza a pensar que, ¿cómo puede ser? Si Yeshua dijo una cosa, viene Pablo y dice lo contrario. Por eso los judíos, mira que los judíos no leen el Nuevo Testamento, judíos que no son creyentes en Yeshua. Sí. Los que sí leen, porque hay algunos que son cultos y quieren leer o tienen algún debate contra los cristianos, entonces demuestran esa contradicción y dicen, mira, Yeshua, aunque no creemos que fue el Mesías, dijo algo muy bueno. No vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero el malo de la película es Pablo. Pablo es el que hizo el cristianismo. Yeshua nunca hizo una nueva religión, sino fue Pablo el que abolió, no sé si digo la palabra bien, ¿abolió? Sí. Abolió la ley, canceló la Torah y por eso es el malo de la película.
pero hay algo que se debe entender. Como yo dije al comienzo, yo no soy experto en el griego, no conozco el idioma griego, pero hay que entender que también Pablo y también Yeshua, los dos son hebreos y hablaban el idioma hebreo, además del griego. Sí. Y hay que entender el texto del Nuevo Testamento otra vez, aunque fue escrito en griego, hay que entenderlo de punto de vista hebrea. Sí. Y hay una palabra en hebreo que les voy a enseñar a todos. La palabra se pronuncia tajlit. Tajlit. No es talit. Talit es otra cosa. Talit es el manto que se pone. Sino la palabra tajlit. Y la palabra tajlit es muy interesante. Porque tajlit significa casi 3 cosas a la vez. Hay muchas palabras así en hebreo que significan más de unas cosas. Tajlit significa contenido. Contenido. Digo, el contenido del podcast es que estamos hablando. ¿Sí? Vale. Ese es el contenido. Otro significado es fin. ¿Sí? Y el tercer significado es desaparecer. Bueno, desaparecer y fin es más o menos lo mismo. Pero si quieren profundizar en esa palabra, en el libro de Ruth, la Moabita, está Naomi, tiene 2 hijos. Uno se llama Mahlón y el otro se llama Kilión. Los 2 nombres no son los nombres verdaderos de esos personajes. Porque el Mahlón significa enfermo y Kilión significa alguien que terminó con su vida, que se ha acabado. Quiere decir que esos nombres no son los nombres verdaderos de esos personajes, sino que el autor del texto dice, no importa cuáles son sus nombres, porque ellos igual se mueren. Uno por enfermedad y otro por alguna causa que acabó su vida, tal vez algún accidente. Pero ¿por qué menciono esos 2 nombres? Porque la palabra kilayón en hebreo significa algo que se acaba. Y la palabra tajlit, yo sé que en español no suena lo mismo, pero proviene de la misma palabra. Tajlit significa algo que acaba. ¿Por qué les enseño esa palabra? Porque cuando Yeshua dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplir la ley, la palabra cumplir en hebreo usa la palabra tajlit. Porque, ¿te acuerdas que dice que hay 2 significados o 3? 3, sí. Sí, pero el primer significado es contenido. Contenido, sí. Entonces, cuando Yeshua dijo, yo soy el tajlit, lo que él está diciendo es, yo soy el contenido de la Torah. La Torah habla sobre mí, como lo dice en Juan, ¿sí? Que le dice a los fariseos, ustedes buscan vida eterna en el texto, pero no saben que Moisés habló sobre mí. Sí. Yo soy el contenido de la Torah. Toda la Torah se cumple en mí. Sí. Cuando yo digo, o Yeshua dijo, se cumple en él, en Cristo, en el Mesías, ¿qué significado tiene? Voy a dar un ejemplo más sencillo para entender. Zacarías capítulo 8 habla que el Mesías o el gobernador va a entrar a Jerusalén sobre un burro. Ahora, Zacarías vivió unos 500 años antes de Yeshua. Quiere decir, desde que Zacarías dijo esas palabras y fueron escritas, Sí. hasta el momento que Yeshua mismo entra a Jerusalén sobre un burro,
pollino, no sé sí. ¿sí? Qué palabra más exacta. Ujú. Eso fue una profecía. Yeshua cumplió la profecía. Digo, el contenido de la profecía era Yeshua. Sí. Y cuando él entra a Jerusalén, en el famoso domingo sobre un pollino, la profecía se cumple. Ahora, ¿qué significa eso? Que ahora la profecía de Zacarías ya no tiene valor. Debemos tirarlo a la basura, la profecía de Zacarías. No, tiene valor. Es importante. Pero ya se cumplió. Digo, no es que va a venir otra vez Yeshua y otra vez va a entrar sobre un pollino a Jerusalén. Sí, va a venir con un caballo, sí, pero no con un pollino. Quiere decir que el valor profético de Zacarías 8, que habla sobre el Mesías, sobre un pollino, se cumplió y ya no lo necesitamos para practicar y ver quién es el que va a entrar a Jerusalén con un pollino, sino que usamos ese texto como una forma de entender mejor quién es el Mesías. Y puedo dar otro ejemplo más. Vamos a decir que tu casa, ¿sí? Sí. No tenés lavarropa y tenés muchísima ropa sucia y tenés que hacerlo a mano, pero hay más ropa sucia que se añade que podés lavarlo a mano. Pero una persona con mucho dinero te acerca y te dice, bueno, yo compré una máquina para lavar la ropa, la mejor que hay. No hay una Bosch, no sé, suizo, ¿sí? La mejor que hay. Pero va a tardar unos 2 meses hasta que llegue. Hasta que llegue, no sé. Mientras tanto, yo te voy a dar las instrucciones de la máquina. Porque la máquina no es sencilla, es bastante con muchísimos botones. Sí. Y hay este programa y el otro programa y hacerlo así, no mezclar con... Sí. Y hay que hacer plaza para recibirla. Exacto. Y hay que montarla si vivimos muy alta. Exacto. Ahora, imagínate que yo tengo las instrucciones y las instrucciones tienen muchísimo valor para mí. Sí. Porque si yo recibo la máquina y no sé cómo usarla, no tiene ningún valor la máquina. Sí. Puedo hacer daño con toda la ropa. Ahora, ya entendiste que la máquina es Cristo, Yeshua, el Mesías. Él es el que puede lavar toda nuestra ropa y hacerla limpia totalmente, de lavarnos de todos nuestros pecados. Lo que el pueblo judío tiene son las instrucciones. Sí. La Torah, las instrucciones. Porque toda la Torah, todas las leyes que Dios le da a Moisés, el templo, el tabernáculo, la menorá, el arca del pacto, los levitas, los sacerdotes, los sacrificios, el Shabbat, las fiestas, todo, nos indican a Yeshua. Sí. Porque si yo a veces me cuesta entender a gentiles, gente que no son judíos, que nacen de nuevo, para mí es un milagro. Porque es como alcanzan a usar la máquina sin entender todas las instrucciones. Sí. ¿Entender lo que digo? Comprendo, sí. Lo que hizo el pueblo judío, que la mayoría, el 99% rechazó a Yeshua, es como decir, yo tengo las instrucciones y yo voy a tratar de lavar la ropa con las instrucciones sin la máquina. ¿Sí? Sí. Como Yeshua dice, ustedes buscan vida eterna en el texto, pero Moisés habla sobre mí. Sí. Entonces, si alguien cree que leer las instrucciones de la máquina, tratar de memorizarlas, tratar de practicarlas, pero si no tenés
la máquina, tu ropa nunca se va a poder lavar. De verdad. Ahora, si ya vino el que la Torah habló sobre él, quiere decir que él cumplió la Torah. Él es el tajlit, él es el contenido. El contenido. Sí. Y ahí viene Pablo en Romanos capítulo 3. Sí. Y dice, el Mesías es el fin de la Torah. Lo que Yeshua dijo y lo que Pablo dijo, el que no entiende lo interpreta como dos cosas que se contradicen totalmente una con la otra, pero en realidad lo que dice Yeshua y lo que dice Pablo es exactamente lo mismo. Sí. Porque que Yeshua es el fin de la ley, significa, y ahora mira lo que te digo, toda la Torah que Dios le dio a Moisés tenía un propósito. La palabra tajlit significa propósito también. Ok. ¿Sí? 4 cosas entonces. 4 cosas, sí, me olvidé, perdón que no lo mencioné. El propósito de la ley que Dios le dio a Moisés es el Mesías. Cuando viene el Mesías se cumple el propósito, y lo mismo como la profecía de Zacarías capítulo 8 que habla del pollino, Sí. que ya se cumplió y no se va a cumplir más de nuevo. Entonces Pablo dice, él es el fin porque ya se cumplió. Entonces uno dice, ok, entonces ya no tiene relevancia la ley de Moisés. Y quiero aclarar algo que creo que es también importante. Sí. Cuando alguien hace un contrato, un pacto, ¿sí? Pero vamos a hacerlo más terrenal, un contrato. Y tenés tu contrato que tenés que firmarlo, pero el contrato tiene condiciones. Exacto. ¿Sí? Entonces, y beneficios también. ¿En beneficios también? Sí. Por ejemplo, yo voy a alquilar un apartamento. Sí. El dueño me pone el contrato y el dueño me dice, bueno, podés usar el apartamento, es todo tu beneficio, pero tenés estas condiciones. No podés pintar las paredes de cualquier color, tiene que ser nada más de ese color, no podés traer un gato, o no sé, cualquier cosa, ¿sí? Sí. Si yo no cumplo lo que está escrito, ¿qué va a hacer el dueño del apartamento? Te va a botar del apartamento, ¿no? Te va a botar, claro, porque si vamos a decir, el contrato fue hasta el fin del año, pero él se dio cuenta que no cumpliste con el acuerdo, con el contrato. Con el contrato, sí. Te cancela el contrato antes que se cumpla el tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, Dios dice a través de Jeremías, los versículos muy famosos, capítulo 31, versículo 31. Yo voy a hacer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque abolieron. Sí. ¿Cómo se dice la palabra ahí? ¿Qué palabra aparece en Jeremías 31? 31. Sí. A ver, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Leo 32? Sí. Sí. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ya. Invalidaron mi pacto. Sí. Quiere decir, igual como el dueño de la casa. Totalmente, sí. Que no cumplieron con su contrato, entonces te echa de la casa antes que se terminó el pacto. Sí. Y por eso, hay que entender, porque ya escuché cristianos que dicen, no es un nuevo pacto, sino es un pacto renovado. No es lo que está escrito. En el hebreo dice nuevo, no renovado, porque una palabra para renovado. Eso es muy y una bien palabra, que lo aclares también. Sí, una palabra para renovado, una palabra para nuevo. Y por eso,
ellos invalidaron el pacto, quiere decir que el pacto ya no es relevante. Sí. Todas ¿cómo se dice? Las condiciones del pacto fueron relevantes al pacto que hizo Dios con Moisés en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Sí. Si el pueblo de Israel invalidó el pacto, Sí. quiere decir que el pacto fue cancelado, incluso las condiciones del pacto. Entonces, el Cristo es el fin de la ley. Jeremías dice que ya no hay, el pacto no es, ¿cómo se dice? Invalidaron. Ya fue invalidado, no sé cómo, Sí. si dije bien la palabra. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si todo el propósito que Dios elige a Abraham es para que los hijos de Abraham obedezcan a Dios. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Ahora llego al punto más importante e interesante. Yes. Wow. A ver, ¿cómo lo pongo? Para que sea... mira, si Adán, como expliqué antes, Sí. fue creado con vida eterna, Adán pecó y cayó a lo más profundo. Perdió todo, perdió su vida eterna, todo. Dios elige a Abraham con la intención que su descendencia obedezca a Dios y le da a Moisés las leyes. Los judíos cuentan 613 leyes. No todas las leyes son relevantes para todos, hay leyes nada más para reyes, hay leyes para sacerdotes, leyes para diferentes personas. Pero en total 613. ¿Para qué son esos 613 leyes? Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna, o por lo menos que lo obedezcamos totalmente. Quiere decir que si el hombre o el pueblo de Israel está en el fondo y la posición de Adán está aquí arriba, entonces en la Torah que Dios le da a Moisés es una escalera que el hombre tiene que empezar a subir para poder llegar al nivel del primer hombre. Y por eso el pueblo de Israel trató de subir las escaleras. Un solo pecado que hacen, caen de vuelta al fondo. Sí. Tratan de subir, otro pecado, caen en el fondo. Y en el fondo hay castigo. ¿Sí? Entonces se puede decir que hay una barrera que limita, no podés subirla, no podés llegar. Lo más justo que trates de ser, hay una barrera que no podés romperla. ¿Qué Yeshua hizo por nosotros? Él no estaba donde está Adán. Él estaba más arriba. Sí. Pero ¿qué Yeshua hizo? Se vació de su gloria. Sí. Se vistió como de carne, aunque él no fue pecador, pero de carne del pecado. ¿Para qué? Para llegar al fondo. Él mismo sube las escaleras y rompió esa barrera. Entonces ahí, nada más a través de la sangre de él, él agarra a todos nosotros y nos lleva arriba. ¿Cómo se manifiesta lo que recién expliqué, que nos agarra del fondo y nos lleva al nivel de Adán? Ezequiel capítulo 36, donde Dios promete al pueblo de Israel: yo voy a quitar tu corazón de piedra y voy a poner un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Sí. Quiere decir
que cuando naces de nuevo, dejas de ser hijo de hombre, hijo de Adán, naces como hijo de Dios, recibís un nuevo espíritu. Ahora, ¿qué hay de especial en ese nuevo espíritu? Ese nuevo espíritu es igual como la creación del primer hombre, que Dios lo crea en su imagen y semejanza, que ya tiene vida eterna, y nada de lo que hagas podés ganar la vida eterna porque ya la tenés en forma natural. Y si naciste de nuevo, Dios te da un espíritu con vida eterna y nada de lo que hagas en tus hechos vas a poder ganarlo o perderlo. Totalmente, sí. Porque ya lo tenés porque eres una nueva creación. No necesitas esa escalera para tener que llegar al nivel del primer hombre. Entonces, si no necesitamos esa escalera que es la Torah, sí. Ahí vamos a la pregunta que ya me dijiste que me ibas a preguntar. Sobre la tercera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la Torah de Cristo y la Torah de Moisés? Ahí está. A eso quise llegar. A ver. Porque Pablo, después poner los versículos exactos porque no me los acuerdo de memoria. Vale. Sí. Dice, aunque no estoy bajo la ley de Moisés, para los judíos soy como bajo la ley de Moisés, con los gentiles estoy como si fuera que no estoy bajo la ley de Moisés, pero no es que estoy bajo ninguna ley, sino estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, un momento. Si dijimos antes que la ley son para pecadores, pero si yo tengo un nuevo espíritu, ya no soy pecador. Sí, soy pecador en mi carne, pero porque Dios no nos crea todavía un nuevo cuerpo, entonces todavía tenemos tentaciones, todavía caemos en pecado, sí. Pero Dios nos dio un nuevo espíritu que no puede pecar, que ya tiene vida eterna. Entonces, ¿para qué necesitamos la ley? O como muchos anticristianos o judaizantes pueden decir, entonces tenemos, según la teología de los cristianos, ya no estamos bajo la ley, entonces no tenemos ley. Podemos hacer lo que queremos. Aprovechamos eso que el Mesías es el fin de la ley para hacer lo que queremos. Sí. Pero ahí viene el punto que los dos lados, como te dije antes del podcast, que los dos lados, también los que son judaizantes y hablan acerca de Torah, y los cristianos que están totalmente en contra de los judaizantes y dicen, no, estamos bajo la gracia, no bajo la Torah, los dos lados les cuesta entender lo que voy a explicar. De que el nuevo pacto ya no es un pacto que se hace a gente terrenal sin espíritu, sino el nuevo pacto, la primera condición para entrar al pacto es nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. Cuando recibís el Espíritu Santo, se puede compararlo a un niño que deja de ser niño y aprende a ser un adulto. De la misma manera que si yo entro a tu casa y me empiezas a decir, no se puede abrir el libro y arrancar hojas, yo me voy a sentir ofendido. Me voy a ofender, ¿sí? Es una ofensa, ¿sí? De que, ¿cómo me vas a decir leyes? Dios no quiere darnos leyes. Él quiere que lo obedezcamos porque
debemos ser hijos de Dios. Somos imagen y semejanza de Él, y por eso ya en forma natural debemos ya saber cuál es lo correcto delante de los ojos de Él. Y por eso Él no nos quiere dar leyes. Entonces, ¿qué es la ley del Cristo o la Torah de Cristo? Ahí está. Si en el antiguo pacto tenemos 613 condiciones, 313 leyes, mandamientos, órdenes, en el nuevo pacto Dios nos da una sola orden, que es aceptar a su hijo. Pero ¿qué es su hijo? Y ahí ya vamos a algo más profundo. ¿Te acuerdas que al principio del podcast yo hablé que el hijo es el Logos? El Logos. Y cuando nosotros vemos que Cristo es la Torah completa, no solamente la Torah que fue dada a Moisés, que es una Torah, un pacto que fue dado en unas circunstancias de los hijos de Israel que salen de Egipto, que no son espirituales, que necesitan leyes muy estrictas, sino que Él es toda la voluntad de Dios, todas las palabras que dice Dios en carne y hueso, y Él es la Torah. Él nos dice en Juan capítulo 7, si no toman mi sangre y no comen mi carne, no tienen vida eterna. Sí. Lo que quiero que entiendas, y eso es un versículo del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y ese es el secreto más grande. No, decime cómo es en español. No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es Mateo capítulo 4, versículo 4. A ver. Si no me equivoco. Sí. A ver. Mateo capítulo 4, versículo 4. Sí, dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Eso es lo que le dice, está citando de la ley de Moisés, porque ahí lo dice, le dice a Satanás, lo que es muy interesante que lo que sale de la palabra de Dios es el Logos, es el mismo. ¿Sí? Total. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Cómo cumplir la Torah? Yo no te voy a decir qué comer, qué no comer. Yo no te voy a decir con quién ir, con quién no ir. Yo te voy a decir lo siguiente. Cuanto más íntimamente estás cerca a mí, cuanto más me conoces, cuanto más me comes, comer es simbología de ser uno. Porque si yo como algo, se hace parte de mí. Sí. Si yo agarro ese Logos que descendió del cielo, se hizo carne y Él nos da su carne para comer, en el sentido de que yo estoy en una relación íntima con el Espíritu de Dios, voy a saber cuál es la voluntad de Dios y no voy a caer en pecado. Y quiero abrir Ezequiel capítulo 36. Sí. Porque eso sí que... Sí, lo que ya mencioné antes, vamos a ver el 26
al 26, 27. Ok. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La palabra clave en el versículo 27, y haré. Y haré. Porque en el pacto con Moisés, Dios exige, ustedes deben de hacer. Hacer. Cumplan esto, cumplan el otro. Ezequiel 37 dice, 36. Sí. Y yo haré que ustedes cumplan mis mandamientos. ¿Qué significa eso? No es que nosotros no tenemos responsabilidad. Sí. Nosotros sí tenemos responsabilidad. Pero la responsabilidad de nosotros es llenarnos del Espíritu de Él. Si nos llenamos del Espíritu de Él, Él hará que nosotros cumplamos sus mandamientos. Porque nosotros en la carne no podemos cumplirlas. Entonces, si la única ley que tenemos bajo de la Torá de Cristo es llenarnos del Espíritu, nacer de nuevo, comerlo, si es todo un solo mandamiento, Sí. entonces ¿para qué nos vale la ley de Moisés? Sí. La ley de Moisés, yo creo que es todavía relevante no en el sentido de la práctica, sino en el sentido del entendimiento. ¿A qué me refiero yo? Te voy a dar un ejemplo sencillo. Dios le dice al pueblo de Israel que durante 7 días no se come pan con levadura en la Pascua. Sí. Y está escrito no solamente no comer, sino que en tu casa no puedes tenerlo, tenés que Levadura, sacarlo sí. de tu casa. Sí. Ahora, nosotros vemos que Pablo dice, no me acuerdo si es en Corintios o algo por ahí, que la levadura representa el pecado. Entonces, cuando yo leo la ley de Moisés, y es importante leer la ley de Moisés, ¿cómo yo aplico la ley de Moisés bajo el Nuevo Testamento? Bajo israelita terrenal, que no nació de nuevo, yo debo obedecer literalmente lo que dice la palabra. Dice no comer pan con levadura, cumplí la ley. Pero esa no fue el propósito de si Dios le molesta realmente que yo como pan con levadura durante esos 7 días, yo no creo que le moleste. Pero ¿por qué dio una orden y fue tan estricto que el que come pan con levadura, ejecutarlo, o no ejecutarlo, sino está escrito echarlo de la comunidad? Porque es ¿cómo se dice la palabra? Un principio para entender las cosas espirituales. Lo que los israelitas no podían entenderlo, nosotros con el Espíritu Santo podemos entenderlo. Que si el pan con levadura representa pecado, ¿cómo yo puedo cumplir la ley de Moisés en ese sentido? Que yo limpio mi corazón y mi casa del pecado, porque el pecado es como levadura que se infla todo, que se contagia. Si yo un pecado en mi casa, mi familia se contagia del pecado. Sí, es algo contagioso, Sí. como la levadura que la pones en la masa y la masa todo se contagia. ¿Sí?
Por eso, la ley de Moisés nos viene a enseñar principios para entender mejor el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, si yo soy israelita, yo soy judío, ¿no? Yo leo la ley de Moisés. Si yo no como pan con levadura durante esos 7 días, pero sigo pecando, sigo teniendo cosas que no debo tener en mi casa, ¿cumplí el mandamiento o no cumplí el mandamiento? Yo creo que no cumplí el mandamiento porque todavía tengo levadura en mi casa. Sí. Nada más si yo comprendo la ley que aparece en el texto de la ley de Moisés, se puede decir que Yeshua, ¿cómo se dice en español? Upgrade es como elevar. Upgrade sería en español como yo tengo un teléfono antiguo y voy y lo cambio por un teléfono. ¿Lo reemplazo? Que es no reemplazar, no es reemplazar, es cambiar. Yo tengo modelo. ¿Actualizar? Actualizar, ¿sí? Okay. Yo tengo modelo 2020 y ahora me dan 2023. Sí. Sí, el 2023 tiene otras cosas que no había en la versión de 2020. No es un ejemplo ideal, pero sí lo que yo estoy diciendo es de que Cristo agarra la ley de Moisés, porque la ley de Moisés yo creo que todavía es relevante, no en el sentido que literalmente tenemos que obedecer la ley, sino que sí tenemos que obedecer la ley, pero que Yeshua agarra esa ley de Moisés y la hace de una ley terrenal a una ley espiritual. Okay. ¿Sí? Sí. Así que yo como judío, ¿sí? Para mí sí es importante. Yo, por ejemplo, no como cerdo. Yo tampoco. No. Sí. Yo no como cerdo porque creo que yo como israelita tengo el privilegio de entender el significado espiritual de la ley, pero también forma parte de mi cultura, sí. Algo que Dios diseñó, no es algo que el hombre diseñó, sino Dios mismo diseñó, sí. Que este pueblo no va a comer cerdo. Aunque yo entiendo, si yo como cerdo, no creo que le moleste a Dios porque, como dice Jeremías 31, el pacto ya no tiene relevancia, pero sí hay algo que yo como judío sí lo conservo, porque sí creo que es algo cultural que Dios me ha dado a mí. Si alguien que no es judío quiere, como me dijiste recién, que no come cerdo, mientras entendés los principios que yo recién expliqué durante la última hora, no creo que está mal que trates de obedecer literalmente lo que dice la ley de Moisés, mientras entendés que esa no es tu salvación, que esa no es lo que Dios exige de ti en la obediencia, sino que como yo lo hago para educar a mí mismo y a mi familia y a mi congregación y profundizar el entendimiento espiritual que tiene la Torah. Ya. Perfecto. Bueno, pues la verdad me hubiese gustado tener una hora más contigo, Steven, ¿no? Pero ya creo que es la hora para la oración también. Y muchas gracias por haber respondido estas 3 preguntas, Steven. Para mí fue un honor de tenerte y pienso que podremos hacer otros podcasts por Zoom
Sí, y con mucho gusto y quizás uno de los temas que más me gustaría hablar contigo es sobre la divinidad de Cristo. Yo pienso que tienes mucho que dar sobre ese tema, así que vamos a tomar contactos. Sí, y la verdad, pues, si, por si acaso Steven es guía en Israel. Ya estás ocupado hasta todo 2024, ¿no? Sí. Sí, y creo que en el 2025 ya tiene espacio y quizás yo voy también a hacer un viaje a Israel. Tú me dijiste cuántos días para conocer todo Israel, un mes, ¿no? Bueno, nada más para los sitios bíblicos, sí. Porque hay cosas que no son bíblicas que son también importantes, pero sí. Para conocer los sitios bíblicos, 17 días. 17 días. Pero sí, también... yo recomiendo no menos de 11 días. 11 días, ok. Pero depende ¿cómo se dice? El presupuesto. Sí, claro. Vale. Bueno, Steven, muchas gracias por todo. Y como ya saben, vamos a hacer otro podcast con Steven. Y es un honor de tenerte aquí. Y bueno, vamos a despedirnos con una oración. Me gustaría que puedas orar, Steven, por favor. Y así nos despedimos después. Es que un poco no estoy cómodo orar en español. ¿Lo puedes hacer en hebreo? En hebreo. Gente. En hebreo. Sí, muchas gracias. Okay. Voy a orar. אלוהים אבא שבשמיים, תודה רבה לך על הזמן הזה, תודה רבה לך על הפודקאסט הזה. אני מברך את כל השומעים אותנו, את כל האנשים כאן, ואני מתפלל שיצא פרי טוב מכל מה שנאמר כאן. תודה רבה לך אבא, בשם ישוע המשיח, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bueno, chicos, hasta pronto y bendiciones. Chao, chao.